Bienvenidos a la sección de la entrevista. El Instituto Universitario de Opinión Pública durante diciembre de 2022 realizó un estudio de opinión para evaluar la situación del país al cierre del año. Para conocer los principales hallazgos de esta encuesta, hoy tenemos como invitada a Laura Andrade, directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA, UDOP. Muchísimas gracias, un gusto y un saludo a todos los que nos sintonizan en esta emisión de Miradas. Laura, según la población encuestada, ¿cuáles son los principales problemas que afectan al país en el ámbito económico? Bueno, es importante mencionar que al cierre del año 2022, las preocupaciones ciudadanas de la población salvadoreña se han enfocado en problemas económicos como la pobreza, el alto costo de la vida, así como también la economía general del país y el desempleo. Laura, y así nos vamos principalmente a la economía familiar. ¿Cuál es el hallazgo o los resultados que arroja la encuesta? Bueno, quizás uno de los elementos más importantes es que la población salvadoreña no tiene una opinión consolidada sobre su economía familiar. Sin embargo, 33.3% declaró que ha mejorado, una proporción similar dijo que no había experimentado ningún cambio y un 34.1% declaró que su economía familiar durante el año 2022 había empeorado. Es importante mencionar que esta información nos revela la fragilidad de las economías y los presupuestos familiares en El Salvador. Porque, por ejemplo, esta tercera parte que mencionó que su economía familiar había mejorado, la mayoría sostiene y afirma que esa mejoría se debe porque algún miembro del hogar consiguió algún trabajo o pudieron incrementar sus ingresos, ¿verdad? Sin este factor de empleabilidad, probablemente esa situación o esa opinión no se hubiera modificado. En cambio, esta otra tercera parte que dice que su situación económica familiar empeoró al cierre del año pasado está básicamente atribuida por el alto costo de la vida, que es una de las situaciones más sensibles para la población. Casi de forma unánime, 93 de cada 100 salvadoreños declaró en este estudio que considera que el aumento del costo de la vida en El Salvador y de los precios de los productos de la canasta básica habían aumentado al cierre del año pasado. Vemos también cómo 63 de cada 100 opina que el aumento del costo de la vida es en mucho en relación al año anterior. Y también vemos con preocupación cómo hoy por hoy este estudio revela que casi la mitad de la población salvadoreña declaró abiertamente que durante el año 2022 habían tenido que dejar de comprar algunos alimentos justamente por ese encarecimiento de precios. Este es básicamente uno de los flagelos más sensibles, más percibidos por la gente. De forma consistente estamos viendo cómo incrementa la proporción de gente que se ve en esa situación de dejar de comprar algunos insumos básicos alimenticios, teniendo en cuenta que la misma población salvadoreña declara que el principal gasto en sus hogares es precisamente la alimentación. Vemos también cómo se va convirtiendo en una cotidianidad el hecho de prestar a un tercero para lograr cumplir con sus compromisos mensuales del hogar. Y aquí vemos que básicamente 40 de cada 100 está expresando esa situación, que son aspectos de la economía familiar que se perciben como preocupantes de cara a la nutrición de la población y, como lo mencionaba anteriormente, a la fragilidad de los presupuestos familiares de la gente de cara a este escenario de inflación que hoy por hoy no parece revertirse. ¿Qué opinión tiene la gente respecto al Bitcoin? ¿Lo consideran una política económica o que ha dado resultados positivos a la economía? Bueno, con el Bitcoin es importante retrotraernos al estudio que realizamos en septiembre de 2022,
Claramente, más de la mitad de la población salvadoreña reflejaba en ese momento que el Bitcoin era un fracaso como política pública. En esta oportunidad, ya en diciembre de 2022, vemos que más de 80 de cada 100 salvadoreños consideran que la criptomoneda no ha representado ningún tipo de cambio para su situación económica familiar y tampoco representa un cambio para la economía del país con la introducción del Bitcoin. En materia de seguridad, ¿qué opinión tiene la gente sobre el régimen de excepción y sobre los hechos delincuenciales? Bueno, un elemento fundamental que revelan los resultados de este estudio es claramente cómo la percepción sobre la mejora a la seguridad en el país es atribuida directamente por el decreto 333 que se ha venido prorrogando y que contiene el régimen de excepción. Además, es claro que las opiniones favorables sobre la seguridad han tenido un efecto de arrastre para considerar, por ejemplo, que la situación económica, que la situación general del país, se encuentra, ¿verdad?, mucho mejor que hace un año. Y así también un efecto en cascada en relación a la percepción de inseguridad, ¿verdad?, que ha disminuido, también que la delincuencia ha disminuido. 90 de cada 100 salvadoreños ha declarado que considera que durante el año 2022 la delincuencia ha disminuido en el país y mayoritariamente las opiniones están enfocadas a el régimen de excepción y las detenciones a pandilleros que ha traído, ¿verdad?, esta estrategia. Según los resultados de la encuesta, ¿cuáles son las instituciones mejor evaluadas y las peor evaluadas? En general, ya en el 2021 veíamos que había una mejoría significativa en la calificación que han recibido las dos entidades de seguridad que esta administración ha abocado, la Policía Nacional y la Fuerza Armada. Vemos también como dato interesante que el trabajo, la evaluación del trabajo del presidente al cierre del año 2022 es similar a la que recibía en 2020, cuando recién estábamos saliendo de la cuarentena y se había implementado, ¿verdad?, por casi 3 meses el confinamiento obligatorio como una medida de contención sanitaria de cara a la pandemia por COVID. Vemos también que hay entidades que han mejorado su calificación. Y esta mejoría es atribuida directamente a la opinión favorable sobre la seguridad en el país. Y básicamente entidades públicas de seguridad y justicia como la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General han mejorado sus calificaciones de cara a cómo la gente ve hoy por hoy que se está implementando el régimen de excepción y en consecuencia cómo está mejorando para ellos la seguridad en el país. Laura, de las instituciones que nos menciona, ¿nos puede dar el detalle de cuál ha sido la calificación que han logrado? Por supuesto. En el caso de, por ejemplo, la Fiscalía General de la República, que es una de las que mejor ha punteado en esta oportunidad, pasó de obtener en el 2021 un 5.96 a registrar una calificación promedio de 7.28 al cierre del año 2022. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, que anteriormente había tenido calificaciones inferiores al 5, o en el cierre del 2022 tiene una calificación de 7.02. De igual forma, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada obtienen un 8 y un 8.20 al cierre del año pasado. ¿A qué se atribuye este porcentaje, por decir así, según la población encuestada? Los resultados y el análisis estadístico nos permite afirmar la asociación de ciertas variables. La primera es la forma en la que la gente está exponiéndose a las noticias del acontecer nacional del país. La segunda es el nivel de conocimiento que tienen sobre algunos aspectos de coyuntura relevantes que ocurrieron el año pasado y que la mayoría de la gente desconoce. Este estudio revela, por ejemplo, que 45% de la población salvadoreña no conocía ninguno de los hechos del acontecer nacional consultados por el estudio. Entre ellos se pueden mencionar
el hurto de millones de dólares a través del archivo Wallet, también la reserva de información de Bandesal con el fideicomiso para la compra de bitcoins, entre otros hechos importantes que ocurrieron el año pasado y que vemos que casi la mitad de la población no conoce. Esta variable es sumamente fundamental porque estamos evidenciando que en la medida que la población salvadoreña está alejada de estas situaciones que están ocurriendo en el día a día del escenario y el contexto sociopolítico, mejor califican a las instituciones públicas. Y vemos también cómo esto se permea en relación a entidades específicas en cuanto a la forma en cómo ellos están consumiendo las noticias. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa es una de las entidades que más réditos recibe a la hora de, o mejor dicho, entre el grupo de salvadoreños que consumen noticias a través de redes sociales, canales de YouTube o páginas web. Y vemos que esto es sumamente curioso debido a que la Asamblea Legislativa históricamente había sido una de las entidades públicas reprobada por la población salvadoreña. Y vemos en 2022 que hay un quiebre importante en la forma en la que están evaluando su trabajo. Por ejemplo, veníamos de un 5.7 en 2021 y subimos a un 7.03. Y una de las variables que tiene más peso en este aumento de su imagen pública, ¿verdad?, sobre su trabajo, está vinculada precisamente al desconocimiento que tiene la población sobre los distintos decretos que han emitido y cómo impactan estos en el día a día de la gente. En relación a esta última encuesta, ¿cuáles son los aspectos que ustedes encuentran diferencias a otras encuestas ya realizadas, por decir algo? Creo que uno de los puntos más importantes, que hay un punto de quiebre importante ya en este estudio de opinión en donde se evidencia cómo las redes sociales, los canales de YouTube y las páginas web se están posicionando a la par de la televisión como uno de los medios tradicionales que ha monopolizado la forma en la que los salvadoreños se han venido informando sobre lo que ocurre en el país. Y también vemos cómo la forma y el contenido probablemente que están recibiendo los salvadoreños, en donde hay no solo una filtración de información, sino también una omisión intencional de datos que deben de conocer sobre cómo se están gestionando fondos, sobre cómo se están administrando algunas políticas públicas, hacen que la población tenga una visión bastante favorable sobre el trabajo que están realizando hoy por hoy las entidades públicas evaluadas en este estudio. Laura, ¿algo más que desee agregar sobre este estudio? Es llamativo también cómo el régimen de excepción ha representado un verdadero salvavidas para entidades públicas que tradicionalmente eran mal evaluadas por su trabajo a lo largo de los cierres de cada año. Principalmente el sector seguridad y justicia es uno de los que más réditos ciudadanos ha tenido con la implementación de esta política pública y lamentablemente vemos que es un eslabón bastante frágil en la medida en que el régimen de excepción deberá de tener un final y que estas instituciones deberán de modificar su accionar para que la ciudadanía realmente pueda evaluar mejor el trabajo y el servicio que les prestan. Para el 2023, no sé si nos puede adelantar qué otras encuestas y qué temáticas se esperan. Bueno, de cajón tendríamos nuestra tradicional encuesta a mediados de año para evaluar este próximo cuarto año de gobierno de la administración Bukele y por supuesto al cierre del año estaríamos proyectando de nuevo el balance ciudadano sobre lo acontecido en el 2023. Teniendo en cuenta que el próximo año 2024 tendremos elecciones, sin duda habrán un par de encuestas preelectorales que lanzaremos para conocer la opinión ciudadana y su potencial intención de voto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista y compartirnos esta información. Muchísimas gracias a todos. Amigos televidentes, los invitamos a que sigan con más del programa Miradas.